Bien, en esta mañana solidaria seguimos informando y, bueno, vamos a meternos un poco en el mundo de la política y nos vamos a meter también precisamente con la opinión de uno de los referentes que conoce exactamente muy bien cómo es el tema del gobierno nacional, porque fue ex secretario de Comercio. Ya lo tenemos en línea para dialogar en esta mañana para el grupo Grita Solidaria, para Barrancas y toda la región. Guillermo Moreno, lo saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos en esta mañana. Guillermo, bueno, primero fue sobreseído por la causa del INDEC, que finalmente pudo demostrar que no había mentira dentro del INDEC, ¿no? Se fue todo un ordenamiento que se hizo de la oposición, ciertamente penetraron en la opinión pública. Bueno, después cuando hubo que demostrar en tribunales la cosa fue absolutamente distinta. Así que bueno, una cosa es hablar, otra cosa es demostrar. Exacto. Pero sí, bueno, sí. Sí, efectivamente fue así como vos estás diciendo. ¿Cuántos pobres dejó el gobierno de Mauricio Macri? Ahí hay que tener clara la modificación metodológica que hizo Macri en la medición de la pobreza. Ellos, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide de acuerdo a una canasta de consumo que tiene que hacer una familia, contra un ingreso determinado. Si no tenés ese ingreso, no podés consumir esa canasta y por lo tanto sos pobre. Si dentro de esa canasta está el alimento, si ni siquiera podés comprar lo que se llama la canasta alimentaria básica, entonces sos indigente. ¿Está bien? Esa es la metodología. Si vos ponés más exigente la canasta, que fue lo que hizo Macri, obviamente la pobreza te aumenta, porque ponés más exigente la canasta. Entre la canasta que se utilizó de la dictadura para acá, hay que considerar que antes de la dictadura y durante la dictadura no se medía la pobreza, no solo en la Argentina, sino que casi no se medía en el mundo. En la década del 80 se empieza a poner de moda medir la pobreza. Entonces, el primero, que antes se medían las necesidades básicas insatisfechas, los antiguos sociólogos, los economistas no hablaban de pobreza, hablaban de necesidades básicas insatisfechas, porque hasta el criterio puede ser un criterio correcto, porque las necesidades básicas insatisfechas en Santa Cruz no son las mismas que en Misiones. ¿Está bien? Sí. No es lo mismo. Bien. Pero bueno, se puso de moda medir la pobreza, Alfonsín decide medir la pobreza, construye un equipo dentro del INDEC para definir la metodología, definen la metodología, termina el gobierno de Alfonsín sin haberse medido, sí construido la metodología, pero no haberse hecho el trabajo de campo, y el primero que mide efectivamente la pobreza es Menem, con la metodología que había hecho Alfonsín, y ningún gobierno la cambió. No significa que esté bien hecho lo que hizo Alfonsín o mal hecho, siempre se puede perfeccionar. Ahora, no tiene mucho sentido andar cambiando la metodología, porque si no, no podés comparar. Y lo que sirve entre los gobiernos es comparar. Entonces, todos los gobiernos, incluido el de Cristina, el de la Alianza, el de Kirchner, el de Duhalde, no cambiaron la manera de medir la pobreza. ¿Quién la cambió? Macri. ¿Y por qué? ¿Y por qué la hizo más exigente? Y para que diera ese 30%. Claro, una cosa es lo que publican y otra cosa es cuando vos vas y mirás y lees la metodología. Claro. El propio INDEC dice que entre la medición de Macri, o sea, como la medía Macri, como la medía Alfonsín y todos los gobiernos, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Entonces vos me preguntás cuánta pobreza dejó Macri, ¿con la medición de él o lo que habría que hacer para poder comparar la medición de Alfonsín? Si es con la medición de Alfonsín, Macri dejó alrededor de 24 o 25 puntos de pobreza. Si es con la medición de Macri, él dejó alrededor de 38 o 39 puntos de pobreza. Bien. A la salida de este gobierno, ¿cuánta pobreza vamos a tener? Si es con la medición de Macri, cerca del 70%. Si es con la medición histórica, que es la que corresponde hacer para poder comparar,
y vas a tener la misma pobreza que tenías en el 2001-2002, 54-55%. La lógica te dice, mire, volvamos a medir la pobreza como se midió siempre para poder comparar. Ilógico pensar que vas a dejar 70% de pobres, porque te estaría diciendo que la 3/4 parte de la población prácticamente son pobres, y eso es impensable, ¿no? Bueno. Bien, en el 2019 usted dijo que en plena temporada de campaña Alberto Fernández no era peronista, que es un candidato que expresaba el neoliberalismo, y ¿usted sigue pensando lo mismo? ¿Cuál es la opinión? La socialdemocracia, dice, ¿no? Dice la socialdemocracia. Lo que pasa es que en términos económicos la socialdemocracia y el neoliberalismo coinciden. Por eso pudieron construir el consenso de Washington. El consenso de Washington, que fue el marco doctrinario de la globalización, tuvo dos puertas de entrada. Por derecha el neoliberalismo, por izquierda la socialdemocracia, pero se encuentran en un patrón común de pensamiento de la economía. Bueno, tal es así que Alberto Fernández, en el reportaje que le dio al director de perfil, a Fontevecchia, cuando Fontevecchia le pregunta, él dice, yo soy socialdemócrata. Pero aparte es una definición que los que lo conocemos a Alberto, él la ha utilizado toda la vida, no es que es una situación novedosa. Alberto Fernández me ha dicho a mí, mirá, Guillermo, con suerte de las 20 verdades peronistas pueden quedar 3. Bueno, ahí terminé la reunión, dije, mira, no hace falta que me diga cuál de las 3 a usted parece que van a quedar, dejémoslo ahí. Claro. Y terminamos la reunión en el no había mucho más para hablar. No había mucho más para hablar, por eso digo, pero no es que uno... Miren, después viene la opinión sobre el gobierno, pero cuando yo la di es la opinión sobre cómo él se identifica. Bueno, se lo terminó diciendo a Fontevecchia, no es que uno esté inventando. Es lo mismo que me preguntaron el otro día, ayer o antes de ayer, por este intercambio de tweets que hubo entre Devido y Grabois. Y yo dije, mire, entre un peronista y un marxista, yo siempre voy a elegir un peronista. Me dice, pero usted... No es que yo digo que Grabois es marxista, él dijo que es marxista. Lo dijo en un programa en televisión. Claro. Había animales sueltos, no es que uno inventa. Mire, Grabois dijo, ¿cómo te definís? Le dijo, yo soy marxista. Ah, mira qué divertido. Bueno, muy bien. Alberto Fernández, ¿vos cómo te definís? Como socialdemócrata. Ah, bueno, muy bien, no es que uno inventa, simplemente traduce lo que escucha. Claro. Sí, y lo explica, nada más. ¿Su opinión del nacionalismo y la inclusión y exclusión? Mire, la globalización, esa que comenzó allá con la caída del muro de Berlín en el 89, de alguna manera la historia se estudia por procesos, no por fechas. Pero bueno, las fechas permiten ordenar un poco el pensamiento. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuándo se terminó la Guerra Fría? Cuando cayó el muro de Berlín. ¿Y qué mundo empezó? Bueno, empezó el mundo de la globalización, que tuvo como esquema ordenador el consenso de Washington. Muy bien. ¿Y eso terminó? Sí, terminó. ¿Cuándo terminó? Y cuando asumió Trump. Porque aquel enero del 17, cuando asume Trump, lo primero que hace es sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico y empieza a administrar el comercio exterior. Esta mercadería entra, esta mercadería no entra. Bien, lo mismo que hacíamos nosotros durante el gobierno de Cristina. Y si Estados Unidos administra el comercio exterior, y está claro que lo hace porque no hizo más que poner aranceles y entrar en disputas comerciales, dejó de ser neoliberal. Porque el núcleo duro del neoliberalismo es el libre flujo de bienes y servicios, no de personas. Libre flujo de bienes y servicios. Y exactamente lo que hace Trump es impedir el libre flujo de bienes y servicios protegiendo su mercado. Por lo tanto, deja de ser neoliberal. Eso no significa que deja de ser liberal o capitalista. Deja de ser neoliberal, que es un modo de acumulación de capital, las definiciones de política, dentro del sistema capitalista. Uno puede ser capitalista y ser liberal, uno puede ser capitalista y ser neoliberal, o uno puede ser capitalista en el modo de producción de bienes y servicios y ser peronista. Claro. El peronismo nunca renunció al capitalismo. Lo que le dice en la producción, lo que le dice al capitalismo que son muy malos distribuyendo, y entonces en la distribución somos justicialistas. Ahora, no hay duda que Trump no es neoliberal. Y si no es neoliberal Estados Unidos,
el mundo dejó de ser neoliberal. Entonces, ¿qué irrumpe en el mundo? Irrumpen dos tipos de nacionalismo. Un nacionalismo de categorías europeas, un nacionalismo xenófobo, elitista, que le enseñan a su pueblo a defender a su patria, pero odiando al vecino, y un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo de brazos abiertos, un nacionalismo de categorías hispanoamericanas, y especialmente donde se estructuró en una doctrina que es en nuestro pueblo, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Ese nacionalismo le enseña a su pueblo a amar a su patria, pero también le enseña a amar a los pueblos vecinos. Y eso es lo que hoy está en discusión. Ese es el mensaje de su santidad. Ese es el mensaje cuando su santidad dice, miren muchachos, termínenla, no levanten más muros, construyan puentes. Bueno, ese es el debate que hay en el mundo hoy. Que vamos a economías nacionalistas, no hay ninguna duda. ¿Van a ser nacionalistas de inclusión con los brazos abiertos o vamos a ser nacionalistas de exclusión levantando muros y con los puños cerrados? Ese es el debate que hoy tenemos. Lo que es cierto que se terminó es ese viejo debate entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Esa no es la contradicción. La contradicción hoy es qué tipo de nacionalismo va a ser el que va a imperar en el mundo, el de categorías europeas o el de categorías hispanoamericanas. Obviamente, nosotros al ser peronistas y casi fundadores de esas categorías, necesitamos que triunfe en la Argentina y en el mundo el nacionalismo de inclusión. En este caso, por eso decimos, vamos a peronizar el mundo, no solo la Argentina. En los últimos días hubo una reunión clave entre Sergio Massa y Máximo Kirchner. ¿Cuál es la opinión con respecto a esta reunión? Usted está hablando de esa reunión con los empresarios. Sí, hubo ese cónclave entre... Sí, yo le digo que se cuiden porque Massa no expresa un modelo de producción y trabajo, pero no para todos los argentinos. Es un esquema que nosotros estamos cansados de verlos en Brasil. Brasil no hay duda que construye submarinos, fabrica aviones, tiene una industria textil enorme, primer exportador de carne, en la industria metalmecánica. Esto es cierto. Hay un Brasil moderno. ¿Cuándo se hizo? Se hizo allá en la década del 60 con Delfín Neto. Muy bien. Pero ¿sabe qué? En Brasil hay 40% de pobres. Ni Lula, ni Dilma se preocuparon. Porque por ahí no pasaron Perón y Evita. 12 años de gobierno del PT y la pobreza sigue siendo el 40%. Se acostumbraron a que Brasil funciona para el 60%. Y el otro 40%, y bueno, es un dato, ¿qué va a hacer? Usted va de vacaciones a Brasil y si usted piensa que se va a encontrar un país, no, se encuentra lo mismo, ¿está bien? Usted entra a los shoppings y ahí los blancos son solo los que están ahí, los negros únicamente los que trabajan, ¿está bien? Y en general limpiando los baños, ¿está? Perfecto. Usted va a Brasil y es el día de hoy, que no ve negros con el pelo blanco. Y entonces uno pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Los negros no tienen canas? No, se mueren antes. Y esto es así de trágico. Si no, vayan a Brasil y a ver cuántos negros de pelo blanco encuentran. Claro, con lo que comen, con el frío que pasan, con el deterioro físico que tienen, a los 60 años fuiste. ¿Está bien? Bien. Bueno, yo no quiero eso para la Argentina. Acá necesitamos una Argentina para todos los argentinos. Y me parece que eso es delicado. Massa está expresando un modelo de producción y trabajo, pero ¿quiénes son los economistas de Massa? Melconian, Redrado. ¿Y ustedes piensan que esas cabezas van a querer a todos los argentinos adentro? ¿O van a ser como Brasil, 75-25? En Brasil es 60-40. 60 adentro, 40 afuera. Bueno, Argentina, como tiene otra proporción de recursos naturales, bueno, y es Argentina, 75 adentro podés tener, pero te van a cosificar un 25% que va a quedar afuera. Y esta vez sí que va a ser para siempre. Y esto se está discutiendo ahora. Por eso yo le digo a Massa, mira Massa, a vos que te gusta hablar, y que has hablado toda la vida, te gusta más hablar por los medios que comer con las manos, ¿cómo puede ser que hace un mes que no hablas?
desde Vicentín para acá, que dejó de hablar. Bueno, esto no puede ser. Porque este es el momento donde Massa tiene que explicar su plan económico. Mira, Massa, no vengamos con títulos raros. Decime dónde va a estar el precio del gasoil. Porque si el litro de gasoil me lo pones en $1 por litro, al margen del valor del dólar que estemos considerando, y yo te digo que es complicado, porque las empresas no le va, porque cuando yo te defino el precio del gasoil, te estoy definiendo todo el precio de la energía. ¿Está bien? No es que solamente defino la nafta, defino la electricidad, porque finalmente la electricidad también hay generación, no solo nuclear y hidroeléctrica, sino generación térmica. Esto es, entra combustible por un lado y del otro lado salen electrones. Bueno, cuando uno habla del precio del gasoil, está hablando del precio también de toda la energía. Mirá, si vos me ponés el gasoil a $1 por litro, yo te digo que el aparato productivo argentino le pasa lo que le pasa ahora, que no tiene rentabilidad. Ahora, en esa cena hubo dos muchachos vinculados a la energía, uno Milding y el otro Bulgeroni, y vos pensás que estuvieron discutiendo, che, ¿cómo vas a bajar la tarifa? ¿Cómo vas a bajar el precio del gasoil? No. Ese es un tema. Y el otro que me tiene que contestar es dónde quiere el kilo de asado. ¿Está bien? Moreno, hay distintos tipos de categorías de carne, sí, claro. El kilo de novillo de exportación, digamos, de 460 kilos, que está a $3.20 el kilo en la carnicería, caminamos. Y el de vaca buena, hay 1.60, 1.80, hablando en dólares. Ahora, si me lo pones arriba de eso, el problema que empiezo a tener es que la gente, después de comprar la comida, no le queda una moneda en el bolsillo. Entonces se deteriora el mercado interno. No puede ir a la peluquería, no puede comprar los ladrillos para la obra, no puede pagar la cuota del auto, no puede. ¿Qué fue lo que pasó con Macri? ¿Por qué pasó eso con Macri? Y porque ni bien subió, duplicó el precio de la comida. Entonces, cierta comida, que es la que comen los sectores populares, tenemos que recuperar la relación salario-precio de la comida que había 2007-2008. Y lo mismo el precio de la energía. Y ahí la Argentina camina en un modelo de producción y trabajo, respetando la propiedad privada, entendiendo que vamos a construir una comunidad entre los trabajadores y los empresarios, la comunidad organizada que nos enseñó Perón. Es como una planta, le da buena tierra, le da sol, le das agua, le das amor, la planta crece sola. La economía también pasa lo mismo. El milagro argentino de la década pasada fue que hicimos eso. Le dimos previsibilidad, dimos precios relativos como corresponde, rentabilidad a las empresas, poder adquisitivo a los trabajadores, y después hubo que trabajar. Y después trabajando, y bueno, la economía crecía a tasa china. Cuando esas variables se desordenan, pasa lo que pasa ahora. Y ese debate se está dando ahora, por eso es tan importante que Massa hable y se explique. La muerte del exsecretario de Cristina ha producido un duro golpe dentro del seno de la política. ¿Cuál es la opinión al respecto? No, la verdad que a mí yo lo lamento por él, el muchacho que yo conocí profesionalmente, digamos, él era el secretario de la presidenta, pero no, la verdad que no veo que por ahí haya pasado ningún golpe, no, la verdad que no, un hecho delictivo, lo lamento, los muchachos jóvenes, pero bueno, pero no veo que haya, creo que tiene más impacto en la política lo que acaba de pasar con el concejal, creo que fue en Rosario, ex concejal, que lo de Gutiérrez. Me parece que quedó porque eso sí pega en la política, porque pega en el tema seguridad, ¿no? Claro, y es un tema muy delicado. Pega en la política porque hoy de toda la seguridad del país se tiene que hacer cargo el presidente. Claro. Se tiene que hacer cargo el presidente, ni el gobernador, ni un ministro. La seguridad tiene que ser un tema prioritario para el presidente. Ahora, está claro que lo de Gutiérrez no fue un tema de seguridad. Claro. Eso no podemos, lo del concejal no hay duda. Entran dos sicarios, patean la puerta, le meten un balazo en la cabeza, esto es una cosa de loco. Ahora, lo de Gutiérrez, bueno, eso es una situación personal, vaya a saber, algún día entiendo yo que se sabrá cuál fue el motivo, pero no podemos pensar que ese es un hecho de seguridad, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre el Grupo Puebla y la participación de Alberto Fernández? No, bueno, ese es el mundo viejo, ese es el mundo socialdemócrata. Cuando Alberto dice yo tengo una cabeza europea, se equivoca.
Primero porque hace 200 años o más que Europa no está dando respuestas en términos de categorías conceptuales para entender lo que pasa en el mundo. Se equivocó con el liberalismo, se equivocó con la socialdemocracia, se equivocó con el marxismo y se equivocó con el nacionalismo porque lo hizo xenófobo. Por lo tanto, si vamos a ir a buscar ahí respuestas, al mundo esas categorías no lo hicieron bien. Pero a su vez está claro que si Alberto quiere llevar el portaaviones argentino a un puerto que ya no existe, vamos por mal camino. ¿Está bien? Así que me parece que eso es como Vicentín. A la larga se va terminando. Me parece que ya no tiene ningún sentido que nosotros estemos pensando en las categorías que eran del proceso pasado, que es el proceso globalizador. Lo que pasa es que hay que reconocer que hace 15 días Alberto dijo, bueno, el proceso globalizador es irreversible, lo cual no es cierto. Parece que no está entendiendo lo que está haciendo Trump o Putin, o el pedido del propio Papa de cómo hay que ordenar la relación entre los pueblos. Hoy los únicos que están defendiendo la globalización son los chinos. Y bueno, los europeos continentales, esto está claro, ¿no? Estamos hablando de Alemania. Pero todo el resto de los líderes mundiales no están reivindicando la globalización como armonía de comunicación entre los distintos países. Hacía referencia hace segundos del tema Vicentín, este salvataje de Perotti, ¿usted cree que puede llegar a prosperar? En el marco, no de Perotti, es en el marco del concurso, es el juez. Claro. Me parece que es interesante. Por ahí había otras propuestas más rápidas, yo había sugerido hacer un ajuste que ni siquiera necesita... tiene que estar informado el juez, pero no necesita la autorización del juez porque no compromete el patrimonio de las empresas preexistentes a la conformación del AUTE. Pero me parece bien un fideicomiso, me parece que están encaminando la situación. La están encaminando y me parece que bien, en el marco del concurso, que es como tiene que ser. Un juez muy inteligente ese, ¿eh? Muy inteligente, muy inteligente. Yo no lo conozco, solamente leí sus 2 resoluciones, pero para un tema tan delicado, estas 2 últimas resoluciones que sacó demuestran que es un muchacho que entiende su disciplina, y a esta altura encontrar un profesional que entienda su disciplina no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Con ese grado de compromiso, ¿no? De independencia. Sí, por eso yo no lo conozco, nunca lo he visto, un muchacho joven, creo que tiene 44, 45 años, pero un dominio de la disciplina importante, ¿eh? Y bueno, en el marco del concurso puede ser esta propuesta, puede ser otra, obviamente, entre la propuesta inicial y cómo finalmente salga, se utilizará la mejor inteligencia posible, pero en el marco del concurso van a encontrar la solución. ¿Qué medidas peronistas tomaría en la provincia de Santa Fe y en una localidad pequeña como Barrancas? No, eso se lo dejo a los compañeros, sería yo muy respetuoso. Están los compañeros ahí que son los expertos en qué es lo que hay que hacer en Santa Fe. Sería de mi parte una... Aparte, no corresponde. Yo sí le diría que a nivel nacional es necesario un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción que solamente se puede hacer desde la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, pero a nivel nacional. A nivel Santa Fe son los compañeros que son nuestros expertos, mis compañeros que saben con precisión qué es lo que hay que hacer en Santa Fe. Sí le diría desde el Poder Ejecutivo Nacional que se tienen que hacer cargo de la seguridad de Santa Fe, como la seguridad de todo el país. Se firma el convenio entre el gobernador y el presidente y los comisarios generales a las órdenes del presidente. Esta tontería que la federal por un lado, la provincia por el otro, mire, ni el gobernador ni el secretario de Seguridad Saín pueden hacer nada. Esto o lo resuelve el presidente o no lo resuelve nada. Que mire, de 6 a 9 de la mañana el presidente tiene que ocuparse de la seguridad en todo el país. Tiene las fuerzas provinciales más todas las fuerzas federales. Terminemos con esta tontería de las internas y esta tontería de los monos, y que los monos tienen armas largas y toda esa pavada que estamos escuchando y tienen soldaditos, pero ¿de dónde salió esto? Pero ¿de dónde salió esta tontería que tienen soldaditos, que tienen búnker, que tienen... ¿Pero de qué estamos hablando? Claro. Para eso solamente lo puede hacer el presidente. Solamente. No, que el fiscal no me hizo caso, que el juez, mire, termínela. Basta. De 6 a 9 el presidente resuelve los problemas de seguridad. De 9 a 12 se ocupa de la economía del país y después almuerza, descansa y de 3, 3 y media hasta terminar se ocupa de lo más importante que tiene que hacer el presidente, que son las relaciones internacionales.
Y ahí, después todos los demás tienen sus colaboradores. Esa es la agenda del presidente diaria. Seguridad, economía y relaciones internacionales. Ese es el trabajo que el presidente se tiene que ocupar, donde él tiene que tomar las decisiones. Después, el resto, bueno, para eso tienen sus ministros, secretarios, etcétera, etcétera. El presidente sentó en la mesa de discusión a los empresarios y salieron las madres de Plaza de Mayo a fustigarlo porque querían que se sentaran en esa mesa los trabajadores. Habló Eve de Bonafini, hace algunas horas Nora Cortiñas también salió a fustigarlo al presidente por esa bendita mesa con los empresarios. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, el problema es que él puso a la derecha a la sociedad rural, puso a los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda, que no viven del trabajo, viven de la renta. Y vos, si sentás a la derecha al presidente de la rural, le estás diciendo a la sociedad que no vas a bajar el precio de la comida. En términos proporcionales te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy delicado. Porque es una definición contundente. Por eso yo creo que el presidente a veces no reflexiona lo suficiente en los actos que toma, ¿no? Bueno, en el caso de Vicentín fue evidente, bueno, pero no importa. Me parece que ahí podría, yo no sé cómo no va a estar el campo. Campo tiene 4 actores sustantivos. Los trabajadores, que son los peones rurales, los veterinarios, los ingenieros, los contratistas, que son los dueños de esas grandes maquinarias que van haciendo las labores en los campos, los productores que organizan la producción, y hay un cuarto actor, que es el dueño de la tierra que la alquila. Pero casualmente al alquilarla se lleva 1/3 de la producción. Y para llevarse ese 1/3 de la producción es que la comida está cara. Bueno, llegó el momento que los muchachos de la sociedad rural, las 1000 familias, algún día la tienen que poner. Ahora, si en vez de ponerlo vos lo sentás al lado, bueno, tenés un lío bárbaro. Ahora, cuando uno habla de poner, no está hablando más que del flujo, no estamos hablando de la propiedad, ¿eh? Nosotros somos peronistas y respetuosos de la propiedad privada. Ahora, no se pueden llevar el 12% en dólares todos los años de un bien que no se amortiza. Cuando vos discutís técnicamente con la sociedad rural, te da la razón. Lo que pasa es que te da la razón si ustedes tienen técnicamente, no podemos llevar el 12% en dólares, porque hoy un plazo fijo en el mundo no te da ni el 1%, entonces ¿por qué te llevas el 12%? O vos te llevas el 12% y eso me va al precio de la comida, sobre un bien que no se amortiza, porque una sociedad que tiene en su activo 10.000 hectáreas, ese activo no se desvaloriza, no es como tener un edificio, un micro, un auto, que vos tenés 100 colectivos y el año que viene esos 100 colectivos están deteriorados por la utilización de los colectivos, bla, bla, bla. Esa es la famosa amortización. No vamos a hacer acá una clase de balance, pero es lo que bueno, en la tierra no es así. Es el único bien que no se amortiza. Sí. Bueno, entonces no tiene lógica que se lleven el 12% anual, porque si no, en 8 años duplicaron el capital. Y no hay ningún negocio que en 8 años, cada 8 años vos dupliques el capital. Ningún negocio. Lícito estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. No hay ningún negocio. Bueno, ellos hace más de 100 años que viene pasando esto. Y ahí se acostumbraron a vivir sin trabajar. Claro, ellos viven sin trabajar y los trabajadores no les alcanza la plata para comprar la comida. Bueno, hay que resolver ese tema. El peronismo esto lo tiene claro, pero el presidente sentó a su derecha el presidente de la rural. Bueno, ese es el conflicto. No es que se quejaron porque estaba Severo claro. de Aceitera General ESA, que es el presidente de la UIA, o porque estaba Eunequiano, o porque estaba Gaby, el de la bolsa. Se quejaron porque estaba el presidente de la rural como representante del campo, cuando vos tenés que llevar a los que trabajan, no a los que viven de renta. En las últimas horas en las redes sociales la vicepresidenta de la Nación le dio un consejo a una joven del Chaco que le preguntó sobre las relaciones entre la política y el amor, porque dijo que estaba enamorada esta joven del Chaco de un macrista, y Cristina le dijo que si hay amor no importa la política. ¿Están así? Bueno, a mí me pasó eso, pero con mi hija, y yo le dije, mirá hija, trae cualquiera, pero no me... Claro. Ahora se van a enojar, le digo, pero no me traigas un radical. Y mi hija me dijo, ¿y por qué? Porque te vas a aburrir. Y bueno, pero yo creo que sí, si hay amor está todo bien. Pero cuidado con los radicales porque son muy aburridos. Claro, imagínate un sábado, pero pobre presidente, también dice que él se motiva los sábados a la noche con los discursos de Alfonsín. Bueno. ¿Viste ese tuit que sacó Alberto? Sí, dijo, sí, no, sí. Yo cuando estoy deprimido los sábados a la noche pongo...
Y entonces yo dije, claro, ahí en Olivo el único que la pasa bien es el perro ese que tiene, Dylan, no sé cómo se llama, porque si vos el sábado a la noche, después que en vez de tomarte un vino y comer, te mirás un discurso de Alfonsín, yo creo que imaginás vos un sábado a la noche viendo... Está bien que estemos en plena cuarentena, pero es para otra cosa. Pero por eso imaginás vos yo decía un miércoles, un jueves, pero un sábado a la noche, che, vení morocha, vení negra, vení, vamos a mirar un discurso de Alfonsín, olvidate, olvidate, a los 2 minutos se te fueron a dormir y no lo despertás ni con una trompeta. Claro, pero bueno. No me puedo sacar de la cabeza la imagen, con todo respeto, Guillermo, ¿no? La imagen suya sentada en la cabecera de la mesa y su hija trayéndole a su novio radical ahí en la mesa un domingo a la mañana, no me la imagino, sinceramente. No, por eso dije, nena, cuando empezás no había cualquier cosa, menos radical. Y mi hija me miró y dijo, porque te vas a aburrir como claro. Sí. Y eso y termina siendo así. Finalmente esa es si tenemos alguna ventaja a los peronistas, es solo eso, que somos más divertidos. Vos le preguntás a cualquiera y dice, no. Después se te enojan y qué sé yo, pero viste cómo son los radicales, ¿no? Pero es otra cosa. Sí, los perucas son otra cosa. Guillermo, le consulto sobre Walter Formento, que es un sociólogo cordobés que supo ser asesor de Néstor. ¿Lo recuerda? ¿Tiene alguna opinión formada al respecto? Lo he visto alguna vez, pero no he interactuado con él en profundidad. Algunas cosas de él he leído, porque creo que publica cada tanto, sí. Lo he leído, sí, pero no te puedo decir que hemos interactuado con él. Le dejo el saludo y el abrazo peronista de parte de los compañeros de la Néstor Kirchner de Santa Fe y de la Unión Básica Virtual, comunidad organizada, que nos escriben en la mañana para acercarle el saludo peronista. Yo les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo a los compañeros, al compañero Eduardo, a la compañera. Yo sé que se están trabajando, están organizando bien, y ellos son los expertos para hablar sobre Santa Fe. Yo humildemente puedo decir algunas cosas de lo que pasa en la Argentina, pero para hablar específicamente de Santa Fe están los compañeros que son grandes militantes y grandes trabajadores de la causa. Sí les digo, mire, el tema de Santa Fe en cuanto a la seguridad no lo puede resolver Santa Fe. Esto ya alcanzó una envergadura que solamente lo puede resolver el presidente, y no designando un ministro de seguridad. Es él en persona que tiene que poner el cuerpo y resolver este tema. Así debería ser. Imagínense en un gobierno peronista con Perón en la cabeza que le vengan a decir que hay una bandita que se llama Los Monos, que tiene soldaditos, armas largas, qué sé yo. La desarticulan en 30 segundos. Pero Perón lo resolvería, digo, ¿qué es esto? Leía el diario, ¿de qué es esto? Preparen el helicóptero y ya está. En 30 segundos lo soluciona. Claro, y terminó la historia, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Terminó la historia, con la propia llegada ya del presidente el tema está solucionado, pero el presidente. Esto no es un tema ni de gobernador, ni de ministro secretario de seguridad, muchachos. La seguridad ha alcanzado un nivel ya de desquicio que solamente lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo Nacional, y en todo el país. Porque si no, las banditas van de acá para allá, ¿viste? Se creen que esto es el viva la pepa. Bueno, esto hay que terminarlo de una vez por todas. Como hay que resolver el modelo económico y como hay que conseguir una correcta inserción internacional de la Argentina, en función del nuevo orden internacional, que es lo que, gracias por la pregunta, pudimos desarrollar. Bueno, eso es el trabajo prioritario del presidente: seguridad, economía y relaciones internacionales. El resto lo puede delegar con el equipo que él mismo organiza. Guillermo, le pido el mensaje, el saludo para las radios comunitarias, las pequeñas radios que están allí haciendo lo suyo, para tratar de llevar un mensaje un poco más claro de la realidad del país. Mire, en un gobierno peronista no hay duda que vamos a tener los grandes medios de comunicación, pero también estos pequeños medios que lo que hacen es ocultar la realidad específica de cada una de las localidades. Y hay que ayudarlo, hay que promocionarlo, hay que darle, tiene que haber un plan específico para la renovación de equipos, tiene que haber la capacitación específica para los periodistas locales, hay que incentivarlos, y para eso está el Estado. ¿Cómo teníamos grandes deportistas? Y porque estaban los campeonatos de Vita, y en los campeonatos de Vita jugaban nada más que los buenos, no, jugaban todos. Pero de ahí el ojo bueno empezaba a detectar, porque cuando vos ponés millones de pibes a jugar, empezás a detectar los que, y después se arma la vida. Bueno, esto es lo mismo.
hay que incentivar y hay que promocionar a los pequeños medios, primero porque cumplen una función vital para la localidad, pero después porque de ahí te van a servir seguro los que de pequeños se transforman en grandes, y ese es el rol del peronismo, que haya movilidad, igualdad de oportunidades para todos. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, sí. Porque el peronismo es trabajo. El peronismo es trabajo. Es el precepto bíblico. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ah, sos vaguito, seguí tu camino. ¿Está bien? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. El modelo de producción y trabajo. Lógicamente, si trabajás, que haya justicia distributiva, y no que uno se la lleve toda. Bueno, esta es la historia. Así, este es el peronismo. Así de sencillo y así de claro. Guillermo Moreno, gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto dialogar con usted en esta mañana. No, yo te doy las gracias a vos y un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Un abrazo grande. Gracias por el llamado. Un abrazo. Que tenga buen resto del día.